¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una entrevista muy especial, Jorge Buxadé da la cara en la burbuja, nos va a hablar de lo que está sucediendo, él lo acaba de vivir en Bruselas y nos lo va a contar prácticamente a tiempo real, todo lo que está siendo la revuelta de la gente del campo, del sector primario, que ha dicho basta. Ante las oligarquías, ante los burócratas de Bruselas, ante todas las imposiciones, han dicho basta. ¿Cuándo sucederá esto en España? Pues es una de las preguntas que nos hacemos. Pero antes también quería reflexionar con ustedes sobre unas declaraciones que hoy ha hecho Irene Montero, que están siendo muy comentadas, pueden parecer anecdóticas, pero a mí me han suscitado un pensamiento muy curioso. Irene Montero ha dicho que no cree en las relaciones abiertas y que es muy celosa, que le gusta a su Pablo y que le gusta para ella. O sea, ¿os pasáis las feministas toda la vida política hablándonos del amor libre, hablándonos de poder tener relaciones con quien queramos y vosotras no lo asumís? Habláis del peligro de tener hijos y de lo peligroso que es tener hijos, pero vosotras tenéis 3 hijos, las feministas. Habláis contra la propiedad privada y la condenáis y decís que es un abuso, pero vosotras tenéis un chaletazo y tenéis la vida resuelta. Habláis de los peligros del machismo, habláis de los peligros del techo de cristal, habláis de los peligros de todo ese discurso que habéis enarbolado y en cambio, ¿de qué manera llegáis vosotras a las posiciones de poder? Es una pregunta que me hago y que creo que todos los españoles se pueden hacer. Casi lo que le tenemos que pedir a estas feministas es, oiga, déjenos vivir como ustedes viven, no como ustedes quieren que nosotros vivamos, sino como ustedes están viviendo, con una familia, con una propiedad, con una prosperidad, con un futuro hecho, todo lo que tiene Irene Montero. Ahora, predica otra cosa. Para ti quiere un futuro negro, un futuro rencoroso, futuro que te enfrentes a quien tienes enfrente, pero en cambio ellos, su bienestar, sus muros bien armados, porque esa es otra. No creen en las fronteras, pero acérquese usted, hágala pagar. Dese un paseo cerca de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, a ver qué es lo que le pasa. Esa es la realidad, y es lo que tenemos que reflexionar con españoles. Señora Montero, no queremos vivir en 20 metros cuadrados, no queremos comer lo que nos digan que tenemos que comer, no queremos tener la vida sexual y afectiva que ustedes nos venden. Queremos de verdad tener valores y principios que son fundamentales y que nos han hecho poder progresar durante toda la historia de la humanidad y en concreto en Europa. Eso es lo que queremos tener. Permítannos que lo tengamos, porque si no usted está siendo un sepulcro blanqueado, usted está siendo una hipócrita y nos está vendiendo algo que para usted no lo quiere, señora Montero. Así que, de verdad, piense usted, cuando se va por la noche a la cama y al lado de su Pablo, al cual no quiere compartir, a pesar de que él tiene sus filias y sus cosas poco escabrosas, ¿por qué a las mujeres españolas les vende otra cosa? ¿Por qué usted puede tener 3 hijos y las españolas no se lo pueden permitir? Es una de las reflexiones que traigo. Pero vamos a hablar de esto y de muchísimo más con Jorge Buxadé, una persona, de verdad, lo voy a decir, tengo aprecio personal, y es una persona a la que creo que políticamente hay que escuchar. Don Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, ¿qué tal, cómo está usted? Pues muy bien y muchísimas gracias por la invitación, buenas noches. Es un día muy intenso, una semana muy intensa en Bruselas, me ha gustado mucho tu presentación, ¿no? Añadir que un hombre es más libre, más fuerte, cuantos más vínculos tiene. El vínculo del amor con tu pareja, el vínculo con tus hijos, con tus padres, con tu tierra, con tu municipio, con tu empresa, cuantos más vínculos tienes, con tu nación, con tu fe religiosa, el que la tenga, ellos quieren, ¿no? Nos quieren sin vínculos, pero luego en la realidad es que has hecho una buena definición de cómo se comportan las élites. Irene es una mini élite al final, ¿no? Pero al final es lo que vemos en Bruselas o lo que vemos en Davos, ¿no? También esos mega ricos proponen una vida precaria, pero ellos no quieren una vida precaria para sí mismos. Usted tampoco cree en el amor libre, como cree Irene Montero. Y en eso yo en mi caso tengo que decir que creo en la libertad del amor cuando decidí casarme con mi mujer.
Eso es muy, muy bonito. Vamos a hablar de Europa, porque creo que lo que está sucediendo en Bruselas es muy importante, Jorge, pero le quiero preguntar por ese congreso que han tenido ustedes en Vox el día 27 de enero, en el que Santiago Abascal ha sido reelegido, y usted va a formar parte de ese CEN, de ese, bueno, pues esa estructura de Vox, que es la que va a manejar Vox. ¿Se siente usted contento? ¿Se siente usted feliz de haber sido elegido? Ha habido mucha polémica, se ha hablado mucho. ¿Se siente usted satisfecho? Bueno, la parte personal, pues por supuesto, como así se lo transmitía Santiago Abascal, pues un honor, pero sabiendo que formar parte del Comité Ejecutivo Nacional o del Comité de Acción Política es una carga, no es ningún derecho, es una obligación que asumo, una carga que me impone Santiago y bueno, pues que asumo con mucho honor, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante por muchísimas razones. La más inmediata es el ambiente que había el día de la Asamblea General Extraordinaria. Yo creo que era un ambiente de ilusión, de esperanza, de decisión, a pesar de la situación en la que se encuentra España, a pesar del discurso que hizo Santiago Abascal, que prácticamente no se dejó ni un solo tema de la actualidad política sin tocar, pero que nos llamó a todos a arrebato, a la unidad, a la ilusión y a la esperanza. Y en cuanto a lo que es propiamente la Asamblea, fue, pues, por supuesto, el nombramiento de ese nuevo Comité Ejecutivo Nacional, en el que, en la práctica, lo que sucede es la ampliación de 12 miembros, que era históricamente el Comité Ejecutivo Nacional, a 20 miembros, con la incorporación pues de personas de un extraordinario valor que están contribuyendo al desarrollo de Vox en toda España, desde Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, que hoy mismo ha anunciado la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, libertad para los aragoneses que pueden hablar ahora de su historia y escribir sobre su historia, hasta García Gallardo, que hoy estaba en Bruselas con nosotros apoyando al sector agrario, Vicente Barrera, también Rosa Cuevas, Montserrat Lluís. Es decir, toda una serie de jóvenes que se han incorporado a este proyecto desde hace 2 o 3 años y que Santiago confía en ellos para seguir contribuyendo al desarrollo de esta alternativa política y alternativa social, que es lo que queremos ser. Vámonos para Bruselas, como si esto fuera un carrusel deportivo. ¿Qué es lo que ha sucedido esta mañana? ¿Qué es lo que usted ha vivido? ¿Y qué es lo que nos puede contar a los españoles? Bueno, pues lo que hemos vivido hoy en Bruselas ha sido un acto de rebelión del campo del sector agrario belga, pero con presencia también de representantes de agricultores italianos, estaban organizaciones agrarias españolas también, del sector francés. A lo largo del día de ayer empezaron a llegar decenas, cientos de tractores. Yo mismo en el piso donde yo vivo y duermo allí en Bruselas, he tenido toda la noche 4 o 5 tractores que cada media hora le daban al claxon. Ha sido una noche muy intensa. Pero bueno, y luego, pues a partir de las 8 de la mañana, pues los agricultores han manifestado su enfado, su rechazo. Pues ha habido, no una especial violencia, pero bueno, pues han ejercido actos de reivindicación delante de la puerta del Parlamento Europeo, diciendo y acusando a quienes son los verdaderos responsables, que son los burócratas de Bruselas, que son los de la Comisión de von der Leyen, y son todos los diputados del Parlamento Europeo que han votado sistemáticamente a favor de eso que se llama el Pacto Verde Europeo. Y son el Partido Popular, el Partido Socialista, el Grupo Liberal, donde está Ciudadanos, y los Verdes. Esta es la gran coalición, lo dice Buxadé, con un dato: el 88% de los votos en el Pleno de Estrasburgo, PP y PSOE, han votado lo mismo estos 5 años. 88%, es decir, casi 9 de cada 10 votaciones han coincidido. Y lo dice pues uno de los principales líderes del Partido Popular, González Pons, que decía muy ufano que en Bruselas había una gran coalición. A mí no me sorprende, porque ya llevamos tiempo en política, ¿no? 5 años en esto, pero llama la atención ahora que esos medios cercanos a Génova, por decirlo así, llevan toda la semana diciendo que el Partido Popular es el partido de los agricultores. Es decir, se inicia la ceremonia de la confusión y del engaño. No pasa nada, tienen que decir: ellos han votado a favor de todo lo que ha hecho von der Leyen, que es del Partido Popular. Lo que tendrían que hacer los del Partido Popular es pedir perdón. Oye, ya está, y no pasa nada. Y perdón, se rectifica y reconocen que nuestra posición, la de Vox, de oponernos sistemáticamente a cualquier propuesta del fanatismo climático, era la solución correcta. ¿Ustedes van a dar voz de alguna manera o van a representar a los agricultores que aquí se levanten, que se puedan levantar en España? Yo creo que un partido político
tiene que estar donde está, ¿no? En la vida política pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos promover manifestaciones de agricultores. Yo creo que han de ser los propios agricultores, a través de sus asociaciones, organizaciones agrarias, sindicatos, grupos informales de agricultores, grupos de WhatsApp, de Telegram, quienes han de promover todo esto. Y nosotros hemos dicho, y lo haremos, que les vamos a apoyar. Porque también esa movilización del Noviembre Nacional, esa movilización permanente a la que hemos llamado, también forma parte del apoyo al sector de los agricultores, ganaderos y pescadores. Pero han de ser ellos. Nosotros no podemos usurparles, ni queremos ocupar su posición, queremos apoyarles allí donde es nuestro ámbito, que es lo político y lo institucional, pero estaremos en la calle con ellos, con toda seguridad. Creo que han convocado el 21 de febrero ya una primera gran manifestación, más allá de las concentraciones que veo que ya se están desarrollando en lugares de España. En Sevilla pues han estado Manolo Gavira, estaremos en Castilla y León, estaremos allí donde ellos convoquen, los hombres y las mujeres de Vox estarán allá apoyando, nuestros concejales, nuestros representantes, nuestros afiliados, porque además muchos de ellos son agricultores, muchos de ellos son ganaderos, muchos de ellos están trabajando en la mar y por tanto son conocedores en primera línea del daño que se ha hecho desde Bruselas a su actividad, a sus explotaciones, tener que cerrarlos, la caída de los precios, la subida de los precios de la energía, echarle la culpa a la guerra de Ucrania, cuando luego la guerra de Ucrania aún sigue y sin embargo ahora los costes de producción se están moderando. ¿Por qué todo esto? Pues por las medidas que se adoptan en Bruselas. Hablando de Ferraz, usted lo ha sacado, casi 100 días van a ser los que al menos un centenar de españoles se reúnen en Ferraz. ¿Siguen ustedes apoyando o se van a seguir paseando por allí por Ferraz apoyando a españoles que han decidido decir el epicentro del mal es la sede del PSOE, vamos a seguir protestando? Ojalá pudiera ir yo más días a Ferraz. He ido de esos 100, pues no sé cuántos habrá ido, pues 11 o 12 días, ojalá pudiera ir más. Por desgracia pues tengo muchos viajes, mucho movimiento y apoyamos cualquier movilización contra el gobierno de Sánchez, contra un gobierno que quiere destruir la nación, que está empeñado ahora en la amnistía a todo el separatismo, que ha adoptado medidas contra agricultores y ganaderos, que tienen nuestras fronteras indefensas, 4.500 nuevos africanos entrados ilegalmente en territorio nacional en Canarias este fin de semana. Es una situación gravísima y por lo tanto pues hay que ir a Ferraz y hay que acompañar a los ministros cuando vayan a determinados lugares, pues tienen que tener el merecido recibimiento. Yo creo que hay que animar todo esto y animar a las manifestaciones de los agricultores, ganaderos, del sector de transporte. Es que nos parece que nos hemos acostumbrado a las limitaciones a la libre circulación en Madrid o en otras grandes ciudades, ¿no? Y lo están sufriendo y lo van a sufrir más, porque o esto lo paramos en junio de este año, o la nueva comisión va a continuar. Ahora empieza la campaña electoral. Ahora el Partido Popular dirá que ellos defienden a los agricultores, saldrán los socialistas diciendo que ellos toda la vida han defendido el sector del campo, que son los suyos, etcétera, etcétera. Todo mentira. Todo mentira. Si en junio, el 9 de junio, que son las elecciones europeas, no le damos un cambio, en julio volverán a nombrar a von der Leyen presidente de la Comisión Europea y todo continuará como si nada. Hablaremos de esas elecciones europeas, pero la inmigración es un tema que preocupa muchísimo a nuestros espectadores. He visto a Salvador Illa incluso atreverse a decir, oiga, en Cataluña no cabe toda la inmigración. Hay una alcaldesa de Ripoll, de un partido a la derecha de Junts, que está diciendo que, oye, que solo el que sea catalán puede entrar por allí. ¿Les están haciendo caso? O sea, ¿notan que los postulados de Vox los está acogiendo, los está defendiendo ahora también el Partido Socialista, el independentismo catalán? Sí, pero lo repiten como un papagayo, no se lo creen. No se lo creen porque dicen eso, pero siguen con sus políticas de efecto llamada, siguen con sus apoyos a las organizaciones no gubernamentales que viven de la inmigración ilegal, siguen con su propaganda a favor de la inmigración y especialmente de la inmigración ilegal. Por supuesto que ellos son conscientes que este es un problema real, pero así como nosotros tenemos un discurso claro para proteger nuestras fronteras, proteger nuestras calles, nuestra seguridad, forma parte del alma de Vox esta cuestión, y le vamos a defender siempre la deportación inmediata de todos los ilegales, acabar con el efecto llamada, la prioridad para los nacionales en las ayudas sociales, todo lo que nosotros hemos desplegado a lo largo de estos años.
Ellos simplemente lo están haciendo para intentar salvar del desastre que se viene. Hay que ver que en la situación de colapso social que se ha producido en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda, eso va a llegar a España. ¿En cuánto tiempo? Pues no lo sé, 3, 5, 10 años. Y de entre todas las partes de España hay dos especialmente, que son Cataluña y Vascongadas. Porque en Cataluña y Vascongadas las políticas separatistas han ido a eso, al efecto llamada, sobre todo de una inmigración islámica, porque lo que no querían era inmigración procedente de Iberoamérica, porque claro, estos hablaban español y eran católicos y esto no se quería. Ellos lo que querían es alguien que pudiera contribuir a su proceso separatista. En Italia da la sensación que a lo mejor Meloni no está pudiendo frenar la inmigración, que está atada de manos y pies. ¿Qué sensación usted le da en el Parlamento Europeo de la situación italiana y la inmigración? Oh, yo creo que Giorgia Meloni asumió hace un año la presidencia de Italia, que está adoptando medidas dirigidas efectivamente a resolver el problema de la inmigración. Es muy importante, o son muy importantes los acuerdos que está planteando en el ámbito comercial con países del norte de África, que son esenciales, poniendo el control de la inmigración como un elemento fundamental. Está combatiendo a las ONGs por el tema de los falsos salvamentos en el mar. Otra cosa es que efectivamente, tanto desde el punto de vista jurídico, que tenemos un tratado, como desde el punto de vista político, las fronteras de Italia, las fronteras de España son a la vez fronteras de Europa, y por tanto Giorgia Meloni tiene que responder a un modelo europeo. Y eso se hace muchísimo más complicado, claro, se hace muchísimo más complicado cuando tú vas al Consejo y estás formando parte de un órgano en el que también está Sánchez, que está llamando a la inmigración ilegal, o está Macron, que un día dice una cosa y otro día dice la contraria, o por la mañana una y por la tarde otra, ¿no? Este es el problema fundamental, pero vamos, que Giorgia Meloni ni Fratelli van a ceder en uno solo de los elementos, porque esta es la realidad. Es decir, nosotros no es que seamos más listos que los demás. Lo único que nosotros lo que hemos hecho es detectar el problema y no engañar a la gente. Y la inmigración ilegal es un problema. Nos jugamos mucho en junio, los europeos, en concreto los españoles, porque hay que votar y el rumbo de Europa puede cambiar. No sé si nos quiere dar la exclusiva, se va a presentar usted con Vox a las elecciones europeas, aquí nos lo quiere dar en primicia en La Burbuja. Irene Montero ya ha anunciado que se presenta o está en ese proceso de primarias, Edmundo Val ha creado un partido también para presentarse, está todo el mundo expectante a ver qué va a hacer Vox en ese sentido y sobre todo qué se juega si usted se presenta. Pues es imposible que yo te pueda dar ninguna primicia porque Vox solo inicia el proceso estatutario para la designación de los candidatos una vez se han convocado las elecciones, con lo cual habrá que esperar a convocar las elecciones y luego aplicaremos los estatutos. Es que todas las elecciones pasa lo mismo, somos muy repetitivos, pero esta es la realidad y tal. En cualquier caso, lo que es importante, con independencia de quién sea el candidato, quiénes formen parte de las listas, es que Vox va a plantear lo mismo que dijo en mayo de 2019, porque lo que proponíamos en mayo de 2019, y algunas cosas hemos conseguido pequeñas o grandes victorias, y las podremos rebasar y las iremos repasando, quizá no hoy, otros días, con más tranquilidad. Nuestro análisis hoy en día sigue aún más vigente que nunca, en tema de inmigración, en tema del sector agrario, en el tema energético, la protección de las fronteras. Y son unas elecciones muy importantes porque por primera vez en la historia de la Unión Europea, que esto empezó en el año 92, la Unión Europea, tenemos la posibilidad de dar un vuelco a las políticas en la Comisión Europea. Ahora mismo las encuestas, no nos las creemos, pero bueno, las encuestas están ahí diciendo que la suma del grupo de conservadores y reformistas europeos, donde está Vox, y el grupo Identidad y Democracia, los identitarios, donde está pues Asamblea, Alternativa por Alemania, hay varios partidos con los que mantenemos muy buenas relaciones, que han estado invitados por Santiago Abascal aquí en Madrid, la famosa Cumbre de Madrid en enero de 2022. La suma nuestra podría llegar a los 190 diputados. Ahora mismo entre ambos grupos tenemos 130. Es decir, una subida de 60 diputados que todos se los arrastraríamos a la izquierda. Por tanto, es un vuelco lo que se está produciendo en toda Europa. Y si España quiere por una vez engancharse en tiempo real al tren de Europa, hay que votar a Vox.
hay que votar a Vox, con independencia de quién sea el candidato cabeza de lista o quienes formen parte de la misma, porque aquí hay un proyecto político, aquí sí que es de verdad, hay un proyecto político y decimos exactamente lo mismo en Madrid, en Sevilla o en Bruselas. Cuando usted ha dicho hay que votar a Vox, me ha sonado la canción en la mente, sí, que la verdad sí. que es bastante pegadiza. Desde aquí, desde La Burbuja, lo tenemos claro. Nosotros, cualquier voto a partido antiglobalista creo que es positivo. Nos ve mucha gente fuera de España que también se conecta, y cualquier voto a partido antiglobalista creemos que es positivo y creemos que de verdad nos hace tener más soberanía, que yo creo que es un concepto importantísimo. Yo muchas veces tengo la impresión de que nos hemos adelantado en el tiempo en el discurso, ¿no? Es decir, cuando yo hace 4 años hablaba, pues saqué ese libro de soberanía o hablaba de la Agenda 2030, había miles de españoles que no entendían esto. Pero yo creo que ahora ya hay una mayoría de españoles que se ha dado cuenta de la realidad, de que hay unas políticas globalistas que no se deciden en España, respecto de las cuales jamás hemos votado y que están afectando a nuestras vidas. Y ese planteamiento, derechas e izquierdas, se ha difuminado. Aquí hay una batalla entre los partidos patrióticos, conservadores, identitarios, usted, bueno, la etiqueta es irrelevante. Aquellos partidos que están pensando en primer lugar en las familias, en las pymes, en los autónomos, en los trabajadores y en las empresas de España, o aquellos que están pensando en no se sabe qué agenda marcada en Davos o en Nueva York. Y en un lado está Vox y en el otro lado pues están el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, Sumar y toda la patulea de organizaciones separatistas. Y a partir de aquí, pues, los españoles que decidan. Para ir acabando, ley de amnistía, nos preocupa muchísimo. El otro día Junts pues tiró por tierra, además de Vox, además del PP, que votaron en contra de esa ley de amnistía de Sánchez. ¿Europa puede hacer algo? Porque mucha gente apela a Europa como si fuera nuestro redentor, como si fuera el salvador que necesitamos, pero nos hemos dado cuenta que Europa ha estado amparando a Puigdemont durante muchísimo tiempo. Usted, que es conocedor de la realidad europea, ¿qué puede hacer Europa para frenar esto? La lucha, el combate contra la ley de amnistía es una responsabilidad de los españoles, una responsabilidad de los políticos españoles en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es una responsabilidad de los funcionarios españoles, es una responsabilidad de los jueces españoles y es una responsabilidad de los 47 millones de españoles en la calle todos los días. Y no podemos en ningún caso pensar que la Comisión Europea, Bruselas, va a resolver esta cuestión. Porque efectivamente han sido las mismas instituciones de Bruselas las que permitieron que Puigdemont, Comín y Ponsatí lleven 4 años de eurodiputados insultando nuestra Constitución y nuestra propia ley. Son la Comisión Europea la que ha estado atacando permanentemente todas las semanas a Polonia y Hungría por cosas muchísimo menos graves de las que está haciendo Sánchez. Otra cosa es que efectivamente los eurodiputados españoles, cuando decimos nosotros vamos a luchar contra la amnistía con todas nuestras herramientas, pues si tenemos herramientas en Bruselas hay que utilizarlas, como esta semana, ¿no?, que en la Comisión de Libertades aprobamos ese primer documento sobre la Directiva Anticorrupción y conseguimos meter una enmienda de Vox y del Partido Popular en ese punto, en la que se prohíben las amnistías y los indultos en relación a los delitos de corrupción. Evidentemente no va a producir efectos, no va a permitir que aquellos que han sido indultados vuelvan a la cárcel, ojalá, pero estamos dando un mensaje muy claro de hacia dónde tienen que ir las instituciones de Bruselas. Es decir, Bruselas puede hacer algo siempre que nosotros tomemos el control de las instituciones de Bruselas, y eso lo podemos hacer el 9 de junio. Y Galicia, hay que hablar de Galicia porque ahí sí hay elecciones, ya están convocadas, ya hay candidato de Vox. Si Vox consigue un diputado, veremos a Jorge Buxadé gritar eso de viva la libertad, carajo. Bueno, eso lo dirá nuestro diputado, supongo, o Santiago Abascal, que para eso, vamos, puede gritar cualquier cosa y puede echar unas canciones el día del cierre de campaña. Bueno, vamos a ir ahí con muchísima ilusión. Hay ese dato extraordinario, por malo, del 51% de los gallegos no fueron a votar en las últimas elecciones de Galicia. Un 51% de abstenciones. Más de la mitad de los gallegos decidieron que les daba absolutamente igual las elecciones en las que Feijóo fue reelegido. Pues a esos hay que decirles que esos 51% no va a votar a las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque está harto ya del régimen impuesto en décadas por parte del Partido Popular. Está harto de esa política lingüística, está harto de que Galicia, pudiendo ir a mejor, no vaya a mejor. Está harto de que se reproduzca el modelo de control de los medios de comunicación al estilo separatista en Cataluña. Pues a ese
hay que decirle, tienes una alternativa. La voz de los que viven la misma vida que tú se está oyendo ahora en el Parlamento murciano, en el Parlamento de Valencia, se está en el Parlamento de Aragón, y por tanto los gallegos tienen la oportunidad de que esa voz, eso que hablan en las comidas, en las cenas, en los bares, pues tenga una manifestación en el Parlamento. Y hay muchísimos temas, hay que hablar de pesca, hay que hablar de cómo ese sector pesquero ha sido destruido por décadas por las políticas de PP y de PSOE, evidentemente no las de Vox, que no hemos gobernado jamás. Y hay que hablar del sector agrario, y hay que hablar del sector industrial, de ese extraordinario gran conglomerado industrial que hay en Vigo, entre ellos la industria automovilística, todo el componente automovilístico. Hay que decirles, ¿quién ha votado a favor de la prohibición del motor de combustión en 2035? ¿Quién ha sido? El que va a destruir toda la industria automovilística de Galicia. El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo. Ellos han sido. Pues habrá que contarlo y confiar en que haya, pues por supuesto, miles de gallegos, lo hemos dicho, si los que votaron a Santiago Abascal en las elecciones generales votasen ahora a nuestros candidatos en Galicia, pues tendríamos, no uno, sino quizá varios Si sacan diputados. cero sería un fracaso absoluto. No, yo creo que nadie está esperando que Vox, incluso ninguna encuesta lo plantea ahora, pero sin embargo sí que hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Si no somos nada, si todo eso que se dice por parte del Partido Popular, ¿por qué nos echan del debate en la televisión? ¿Por qué el Partido Popular permite? Les han pedido incluso no presentarse. El Partido Popular permite que entre Sumar y que entre Podemos a un debate en el que no esté Vox. Es decir, el Partido Popular prefiere oír a los separatistas y a los comunistas en la televisión. Yo creo que ellos se están equivocando otra vez la estrategia y que eso va a producir un revulsivo. Porque esas injusticias, esa falta de democracia real que se está produciendo en Galicia, al final llega a la gente. Al final va a llegar el votante, y ese votante, incluso ese que se ha quedado en casa durante años, va a salir a votar, va a poner la papeleta de Vox el 18 de febrero. Y hombre, pues siempre es una alegría, y muchos de los que nos están viendo, pues ahora les vendrán a las imágenes ver las caras de esos tertulianos y de esos periodistas de izquierda, e incluso no de izquierda, cuando aparezca ahí Vox y salga pues un numerito determinado de diputados. Solo por ver esas caras, creo que justifica el 18 de febrero votar a Vox. Es muy buen argumento. Siempre nos gusta acabar, cuando viene un político a la burbuja, que nos recomiende un libro que a él le encante en su vida, a nuestra gente, una película y una canción. Upi, esto me has pillado, libros hay muchísimos. No voy a recomendar Soberanía, Claro. escrito de Jorge Buxadé, porque sería injusto, pero hoy estaba precisamente viniendo hacia aquí, escuchando la radio. Es un libro de un extranjero, pero yo recomiendo Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Hombre, claro. Porque hablaban de una película que había hecho John Ford. Sí, claro. Yo creo que es un libro además muy apropiado para los tiempos quizá que vivimos. Luego, ¿qué me has dicho? ¿Una película? Una película. Es que solo me gustan las películas de guerra. Ah, bueno, está muy bien. Aquí ahora tenemos sección de cine y hemos hablado... Tenemos sección de cine. Sí, de 12 en el patíbulo, hemos hablado de... Black Hawk derribado. Ah, me gusta, muy buena. Y una canción que le guste a usted, que se ponga... Que... El himno de España. El himno de España. Me parece muy bien. Bien. Don Jorge Buxadé, Gracias. muchísimas gracias por estar en la burbuja y por haber hablado tan claro como siempre. Gracias. Pues tiempo de cine, en este programa de jueves, en el que hemos hablado mucho de política con Jorge Buxadé, ya era hora que hablásemos de cine, ¿verdad, profesor? Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por estar aquí, otro jueves más, usted no falla. No fallo, aquí el cine a tope. A tope, a tope. ¿Qué película nos trae hoy? Porque yo creo que hoy trae una de esas películas que hay que ver como siempre, pero es que hoy hablamos de un clásico de los que dejan huella. Bueno, tarde o temprano tenía que caer esta película por aquí, y es que hoy vamos a hablar de una película pues que yo creo que es un hito en la historia del cine. Es una película además que consagra la imagen del que está considerado como el mejor héroe norteamericano, el número uno. Estas listas las hace el Instituto del Cine Norteamericano y la verdad es que puede ser, porque vamos a hablar de una película, de una producción de la Universal del año 1962, dirigida por Robert Mulligan y titulada, sé que a usted le gusta primero que lo diga en inglés, To Kill a Mockingbird, Le ha gustado. Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, fíjese, de una de las películas, ya les digo, que usted las elegiría entre las 10 mejores,
Bueno, de las 10 mejores mías no. No, pero personales no. De las 50 sí. De las 50 sí, que no está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal, porque es muy buena. Es muy buena esta película. Es muy buena. Es tan buena esta película que su protagonista muchas veces eclipsa a todo lo demás, porque es que es un arquetipo. Y claro, tenemos que hablar un poquito del director, que al final es el responsable de esto, que es el gran Robert Mulligan, que además es un hombre que fue muy maltratado por la crítica. Este era un neoyorquino, nació en 1925, con 37 años dirige Matar a un ruiseñor. Este venía ya del mundo de la televisión. Pero claro, el listón lo puso muy alto y luego tiene unas películas muy interesantes que ya digo que no fueron muy bien tratadas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en La noche de los gigantes, es una película del oeste muy buena con Gregory Peck y Eva Marisen. El otro, una película de terror muy interesante, una que a mí me marcó mucho, que fue Verano del 42, por ejemplo, o Amores con un extraño. Es decir, tiene una producción muy variada, pero ya digo que estuvo siempre marcado por, cómo no, Matar a un ruiseñor, que es una película impresionante. A veces hacer una película muy brillante te puede... Su admirador Orson Welles también estuvo marcado siempre por Ciudadano Kane, es decir, muchas veces empezar muy fuerte hace que luego te juzguen en base a lo primero que has hecho, ¿no? A lo primero que has hecho. Pues no sé si hablar del argumento, lo primero, hablamos de qué va esta película, que muchos de nuestros espectadores han visto, pero que hay que explicar. Sí, pero seguro que habrá espectadores igual más jóvenes que no la hayan visto, y el argumento, la verdad es que la película empieza ya con un piano maravilloso, una música de Elmer Bernstein. Y ahí ya vemos Universal. A mí esto de los inicios de esas antiguas productoras me encantan los inicios. Y entonces ya vemos con el piano una cajita en la que hay objetos. Pues hay dos muñequitos, así, uno de un niño y de una niña. Hay unas canicas, hay unas pinturas, hay una moneda. Bueno, ahí queda esa cajita que luego veremos qué pasa con esa caja. Y después ya escuchamos la voz de una narradora que nos cuenta que estamos en una historia que discurre en el año 1932, en un pueblecito de Alabama, en Macomb, y en ese pueblecito de Alabama, que está viviendo los años tan terribles después del crack del 29, los años de la depresión, pues allí, en ese pueblecito, vive un hombre recto, justo, un abogado, que se llama Atticus Finch. Y este Atticus Finch, además de ser todo esto, es padre viudo. Y este hombre tiene dos hijos, que van a ser un poco el hilo conductor de la historia. Entonces, nada más que empieza la película, vemos que hay un campesino con aspecto de ser un campesino muy humilde, muy pobre, que lleva un saco de nueces a casa de este Atticus Finch porque le tiene que pagar un pleito, no tiene dinero y le tiene que pagar con nueces, ¿no? Entonces, este Atticus, que ya digo que es un padre ejemplar, que es un padre que por las noches arropa a sus hijos, lee con ellos y cuando se quedan acostados él sale al porche, el simbolismo del porche de esas casas sureñas, y piensa en su mujer difunta mientras escucha a los niños que dicen, ¿te acuerdas de mamá? ¿Recuerdas algo de ella? ¿No? En fin, la verdad es que estoy viendo la imagen y la verdad es que es emocionante. Y en ese momento que está en ese porche aparece el juez del lugar que le lleva pues un regalo, entre comillas, y es que le propone a ver si puede llevar de oficio el caso de un hombre acusado de violación. ¿Qué pasa? Que estamos en Alabama, años 30, este hombre es negro, la chica presuntamente violada es blanca, y entonces, claro, esto va a suponer pues, una situación comprometida en ese contexto en que la pobreza está por doquier, tanto para blancos como para negros, y en que el tema racial pues, está candente. Este hombre acepta el caso y toda la historia que gira en torno a la defensa de este acusado va a ir paralela a otra historia misteriosa de una casa encantada que hay ahí, que los niños le tienen terror porque dicen que en esa casa vive pues, un hombre que está ahí encadenado porque intentó matar a su padre con unas tijeras y que solo sale de noche, ¿no? Entonces los niños tienen terror a esa casa y a ese hombre. Bueno, pues estas dos historias, va a haber un momento en la película que van a converger maravillosamente bien y nos van a dar lugar a un desenlace pues, de esos que usted que ha visto la película claro. Es tremendo. Inolvidable. Una cuestión racial que no solo estaba presente en el año 32, sino también en el 62, en el año de la película. Totalmente. Esta película, la obra en que se basa, porque esta película, ya podemos hablar de dónde sale, es un premio Pulitzer del año 60 de Harper Lee, que era una escritora de allí, de Alabama. Monroeville es el pueblo, no Macomb. Y efectivamente la cuestión racial está ahí. Luego hablaremos, si quiere, por dónde ha derivado esto, porque lo que era un libro que podríamos llamar pues, progresista y demás, y ahora progresista, ha llegado a un punto en esta locura en que vivimos que ha sido prohibido en varios lugares porque dicen que emplea un lenguaje racista. O sea, esto ya es la locura absoluta, pero bueno, el caso es que esta novela, que fue un éxito, fue llevada al cine, como decimos, Harper Lee no hizo el guión porque resulta que el verdadero Atticus Finch, que es su padre, estaba ya muy mayor y enfermo y se quedó a cuidarlo en ese pueblecito de Alabama. Y entonces el guión va a ser realizado por Horton Foote.
Tenemos por un lado el guión, fue premiado con el Oscar, memorable. La novela es buenísima también. Me gustaría mencionar al productor, Alan J. Pakula, que luego posteriormente será director, es el director de Todos los hombres del presidente, por ejemplo, del informe Pelícano, es un nombre muy interesante. Y después ya si nos metemos ya con el reparto propiamente dicho, pues hombre, tenemos que hablar de los niños, de esos niños, de esa niña Scout, ¿no? Que es Mary Badham. Luego posteriormente pues no tuvieron una carrera en el cine, pero claro, ya quedaron... Le suele pasar a los niños del Sí, cine, yo creo que quedaron marcados un poco por esta película, ¿no? Sí. Porque también luego está el niño que es Philip Alford y pasa igual. Él sí que participó. Yo sí que le he visto luego en una película, El Valle de la Violencia, por ejemplo, con Isis Stewart. Pero vamos, no tuvieron luego una carrera. Pero ella, la niña en concreto, Scout, fue la más joven, la nominada al Oscar más joven. Porque tenía 10 años nada más la niña. Y no lo obtuvo, pero podía haberlo obtenido tranquilamente, porque lo obtuvo además otra chica joven, que fue esta del Milagro de Anna Sullivan. ¿Cómo se llama esta? Patty Duke. El niño es muy gracioso porque el niño, por ejemplo, no quería rodar, pero le dijeron que iba a perder la mitad de las horas de clase y dijo, entonces sí que voy. Entonces, o sea, que era muy como nosotros. Sí, de ese estilo, ¿no? Y luego, pues yo que sé, podríamos mencionar a los dos actores también importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, al otro niño que es Truman Capote. En la realidad era Truman Capote, que era amigo de Harper Lee. Qué curioso. Es curioso, ¿no? Es John Megna, es un niño que el pobre fantasea con que su padre es el dueño del ferrocarril. Claro, había habido una ruptura matrimonial ahí, en fin, es una historia bastante triste. Truman Capote siempre habla muy bien de Harper Lee, de la única de la que habla bien. Luego me gustaría mencionar a Robert Duvall. Robert Duvall porque es el debut en la gran pantalla de Robert Duvall. Un Robert Duvall que por esta película y por dos que tiene con Coppola, aunque solo fuera por eso, ya merecería la pena que pasara a la historia del cine, porque es el consigliere de los Corleones, claro. Es Tom Hagen y es el coronel Kilgore en Apocalipsis Now. No, entonces... Lo hueles, hijo. Lo hueles, hijo. En fin. Sí. Y un Robert Duvall que, por cierto, vive aún, ¿eh? Fíjese. Aún vive, tiene 90 y tantos años, aún vive Robert Duvall. Y luego, pues, podríamos ya, pues, por avanzar, podríamos hablar de Brock Peters, que es el acusado de la violación. Un Brock Peters que leería el panegírico en el funeral del actor principal de toda esta maravilla, que es Atticus Finch, Gregory Peck, en el momento cumbre de su carrera. Sí. Él siempre dijo que esta era la mejor película, fue la película que le marcó en realidad, dentro de una carrera maravillosa, ¿no? Ya hemos hablado de él. Hemos hablado varias veces ya de él. Pero un Gregory Peck, y hablaremos más, hablaremos más de Gregory Peck, a mí me gusta mucho Gregory Peck. Un Gregory Peck, pues que le viene el papel que ni pintado, ¿no? Y un Gregory Peck, pues que siempre tuvo contacto con los miembros del reparto, estuvo toda su vida vinculado a ellos, guardó un recuerdo entrañable de esta película. Él, fíjese Josué, que él llegó a conocer a Atticus Finch, al real, porque el pobrecito Atticus Finch real, que se llamaba Amasa Lee, este hombre murió durante el rodaje. Pero le dio tiempo a regalar la cadena y el reloj a Gregory Peck, cadena y reloj que llevó Gregory Peck a la ceremonia de los Oscar, porque ganó el Oscar, lógicamente, y ahí llevaba el recuerdo del verdadero Atticus Finch, ¿no? Un Gregory Peck que podríamos contar mil anécdotas de este rodaje, por citar una, en la primera escena de la película, cuando viene del trabajo y los niños se lanzan ahí a abrazarlo, estaba presente en ese primer día Harper Lee y al verlo rompió a llorar porque veía a su padre y ella se veía reflejada en la niña que abraza a su padre, ¿no? En fin, memorable Gregory Peck, memorable Atticus Finch y, en fin, una película estupenda. Una película genial. ¿Por qué verla en 2024? Pues esta película en 2024 la podríamos ver por muchos motivos, pero yo me quedaría en un guión. Por cierto, el guión, sí, bueno, lo he dicho antes que también obtuvo el Oscar. Sí. Por cierto, los Oscars de ese año, ojo con ellos, porque es que estaba Lawrence de Arabia. Claro. O sea, que había mucho mérito en ganar Oscar ese año. Sí. Y yo destacaría el guión, las dos historias que convergen maravillosamente bien, pero yo destacaría por encima de todo que esta es una película de una apología absoluta de la figura del padre. La figura paterna, de un padre recto, de un padre bueno, de un padre varonil y de un padre dispuesto a defender lo que él considera moralmente correcto en medio de circunstancias muy adversas, es decir, una persona que prefiere la vida incómoda pero justa a la vida cómoda y defender vamos a llamarlo, lo que conviene en cada momento, ¿no? Yo me quedo con eso, porque él sabe además que eso va a llevar un coste a su familia y demás. Entonces a mí me quedo con esa defensa de esa figura paterna, de ese hombre que arropa a sus hijos, que lee con ellos y que es el modelo de padre que ha quedado para la posteridad. Y, por cierto, que otro motivo para verla podía ser que es una película que la gente joven conecta muy bien con ella. Yo he tenido en ese sentido experiencias muy positivas, pero ojo con verla con los hijos, porque el listón está muy alto.
Claro, luego quieren un padre así. Claro, y tal, yo quiero que tú seas como Atticus Finch. Claro. Pero bueno, hay que ser un padre como Dios manda. Sí, Y aquí señor, en la como burbuja es. seguro que los padres que nos Por ven supuesto. se parecen a Gregory Peck. Y ya digo que hoy día hay algún núcleo por ahí exaltado que dice que esto no hay que leerlo en los colegios. Yo me quedo verdaderamente ojiplático con esto. ¿Usted pone esta película en su clase o no le da? Ha habido, dependiendo de las asignaturas, pero sí, yo he tenido una muy buena experiencia, en concreto mi primer año de profesor, que di una asignatura pues, de estas de ética y demás. ¿Sí? Hubo un pequeño motín cuando dije que quería que intentaran ver una película clásica en blanco y negro que tenía unos valores muy interesantes. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, 10 minutos y si no os gusta lo quitamos. Bueno, ¿vieron la cajita? Empezó la película y puedo decir que tocó el timbre para ir al recreo y me pidieron insistentemente que si se podían quedar en el recreo para seguir viéndola. Ya está. Así, eso. ¿Los padres luego hicieron motín o no? No, afortunadamente no. Confío en que estos padres de Virginia y Mississippi que denunciaron el libro, que decían que era un libro que utilizaba términos racistas, en fin, es que me parece una cosa increíble. Esto por las palabras estas de Níger y demás, pero bueno. Ay, la censura. El sábado hablaremos de cultura y hablaremos de censura y cancelación con Víctor Lenore, Muy responsable interesante. de cultura de Voz Populi. De Voz Populi. Sí, interesante. Muy interesante. El lado más musical Sigo que sus artículos, cinematográfico, sus artículos son muy interesantes, pero merece sí. la pena. Tenemos en común con él que queremos a De Prada como ministro de Cultura. Por favor, eso está claro. Por cierto, la semana que viene voy a traer una película que a Prada le gusta mucho. Ah, fíjese. También le gustará, Matar a un ruiseñor. Sí, pero esta en concreto la tiene incluida en un libro que se titula Los tesoros de la cripta, de joyas bastante desconocidas, que la incluyo, y voy a hablar la semana que viene de ella, si Dios quiere. Pues ya está, le he dado la asistencia. Profesor, muchísimas gracias por usted, traernos como siempre. esta brillante película y por hablarnos de cine. Gracias de verdad. Y nosotros nos despedimos, avisándoles que bueno, mañana tenemos Pentagrama, mañana estaremos aquí los cinco jinetes del Apocalipsis, aunque eran 4, pero bueno, nosotros con Endongo y con Eurico subamos más. Y nada, y el sábado cancelados y bueno, nuestra programación. Darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, a Izan Gómez, también a Carlos Pecker, y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga, no vivan con miedo.